fuimos a otro lugar, pero no existían los cuartos oscuros en ese momento, Ok. como te comentaba, tampoco había espectáculo. Entonces hubo un momento en el que llegaron unos strippers y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo para que la gente se desinhiba? Sobre todo las mujeres que somos como que las más inhibidas. Entonces, Bueno, bueno, cuando apenas empezamos, ya después ya encarreradas, Salucita. ya encarreradas, ¿quién nos para, no? Pero sí, ya empezamos a meter espectáculo. De ahí nos fuimos ya a otro lugar que había sido un table, porque en ese Ok. lugar, pues bueno, ya pensamos que podíamos cambiar a un lugar pues mucho mejor, con mejores instalaciones, y ahí había sido un table. Y ahí había tubo y estaban los cuartos donde las chicas se Ok. cambiaban. Y de ahí es donde nace lo que es el cuarto oscuro. A ver, por ejemplo, en esa época yo me acuerdo, trabajaba yo en Garibaldi, en los burlesque, trabajaba yo como cómico. Sí, en lo que era el Garibaldi, el otro era el Colonial, ¿no? Sí. Con los cómicos de aquel entonces, Jorgecita, en fin, con varios. Ganaba yo 100 pesos por 2 funciones, fíjate nada más, ¿verdad? Pero me gustaba mucho el hecho de, por ejemplo, platicar con la gente, con las bailarinas y todo, que iban mucho a dar shows allá a los casas, eran casas swinger, pero en los camerinos había de esas, ¿se acuerdan las revistas que había donde muchas bailarinas de aquel entonces y de las cines de las ficheras iban a hacer fotonovelas, ¿no? Se desnudaban y al final había anuncios de ocasión. Sí, Y yo veía que ahí es donde las parejas se ofrecían. se En ese anunciaban. entonces Sí, se anunciaban. anunciaban. Pero antes de eso, es lo que yo te comentaba, no había cuarto. Bueno, cuando estuvimos en la pizzería Roma, en el restaurante Roma, no había ni cuarto y apenas empezaba a presentar un espectáculo. De ahí nos cambiamos, ahí por Río Mississippi, y ahí era un table donde nos cambiamos. Y ahí se llamaba El OK. Entonces ahí fue cuando empezamos a hacer ahí las reuniones, pero como estaban ya en los cuartos donde las chicas, las bailarinas se cambiaban, ahí había un espacio que les decíamos, bueno, pueden acudir ahí para mayor comodidad y no Ya. estén aquí en el salón. Pues resulta que después nadie quería pasar, nadie pasaba porque como que no estaban acostumbrados No hay luz, a ¿no? vivir. Había como que mucha luz, no estaban acondicionados los lugares como Claro. para un cuarto oscuro. Y entonces lo que se hizo fue apagar la luz. Entonces, pueden pasar. Y de ahí se empiezan a hacer lo del cuarto oscuro. Wow. Pero era un cuarto oscuro totalmente porque no había nada. Pero a veces, pues no sabía si la mano era la que Claro. querías o, Claro, o ¿verdad? era otra manita, ¿verdad? Oye, Entonces, ¿y para eso cuántos años habían pasado ya? había pasado un año. Un año. Un Ah, año. fue rápido entonces. Fue rápido, sí. Ahí estuvimos. Y al mismo tiempo de ahí abrimos otro lugar que estaba en Versalles y Marsella. Ok. Ahí fue donde era el Café Amor. Ahí fue donde también se abrió al mismo tiempo. Ah, claro, eso estaba por la escuela, ¿no? El café, claro, sí, sí, sí. Sí, sí, Toda esa casi colonia, por la claro. avenida Chapultepec, Ajá, ahí en la sí, esquinita. sí, 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 ya, ah, ok, Ahí ya, estaba. me acordé. No, 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 digo, yo pasaba y dije, a lo mejor venden quesadillas, ¿no? No sé, algo Sí, así. sí, ahí estaba muy bien. Entonces, al mismo tiempo se tuvieron los dos lugares. De ahí, por cuestiones personales, me separo de Pedro y bueno, ya me habían hablado del restaurante Roma y me regreso a la pizzería Roma. Y ahí es donde yo ya empiezo a hacer mis reuniones por separado. Pedro se queda en Versalles Ok. y yo me quedo ahí en la pizzería Roma. Pero yo le llamo a las fiestas como Club Mundo, el mundo swinger. Ok. Porque para mí siempre fue otro mundo. Siempre yo dije, es que este es otro mundo, o sea, yo no lo conocía, pero Oye, bueno. pero a un año así rapidísimo haber subido Sí, tanto. sí, fueron ahí, bueno, ya en el tiempo que estuvimos en el OK con Versalles y eso, pasó otro año, ya fueron 2 años, casi 3, y es cuando yo regreso a la pizzería Roma. La gente cree que puede llegar a ser un buen negocio, pero Sí. se combina el negocio con el gusto. O sea, Sí, de realmente no hecho- es como que la mina de oro, ¿verdad? No, de hecho, yo nunca lo vi como un negocio. Yo, pues así fue como la fiestecita, el organizo el cumpleaños y luego ya vienen más noches temáticas y luego ya empezó ahí, pero yo no veía así como el negocio, ¿no? Y realmente, pues dije, bueno, pero ya después te va quedando una utilidad, ya tienes para comprarte zapatitos, para comprarte Sí. otro vestidito más sexy, que pues realmente en el guardarropa tú no tienes, de ama de casa, no tienes el sexy, ¿verdad? Claro, claro. Tienes lo más conservador. Entonces ya empecé a comprarme ropita más sexy y bueno, pues eso era para lo que me alcanzaba, como dicen, ¿no? Wow. Pero ya me regreso ahí a la pizzería
Y entonces el nombre del mundo swinger, como que la gente no decía, no vamos al Club Mundo Swinger, no. Decían, Ok. vamos con Lupita, la del Roma, Ah, ok, ahí viene la historia. que es la de la pizzería Roma. Y el señor de ahí tenía un logo de la loba, que es este. Ujú. Sí, sí, a ver, vamos Es a una ponerlo en loba, pantalla. que es una Ahí loba. está en pantalla el logo. Y ese logo lo tenía él en la entrada del restaurante. Ok, Es la loba que alimentó a Rómulo y Remo. ok. Y entonces cuando el señor se va del restaurante, o sea, yo estaba en el primer piso, o sea, subes una escalerita, estábamos en el primer piso, que era la bodega del restaurante. Por eso fue mi idea de poder arreglar ese lugar anteriormente y hacerlo como un club, porque la verdad estaba muy improvisado. Entonces cuando regreso ya le empiezo a dar un arreglito y entonces el señor ya se va y me regala, porque sabía que me gustaba mucho su logo, y me lo regala. Lo regaló. Me lo regala. Entonces, lo que hice, como estaba en la puerta, era cuadrado, yo lo mandé a biselar redondo. Y ya de ahí yo lo puse, subiendo las escaleras, luego al subir las escaleras de ahí, lo primero que veías era el logo de la loba. Wow. Ahí Qué fue. historia, ¿eh? De verdad, un aplauso fuerte y bonito. Venga, qué buena historia. Sí. Porque ahorita los clubes y todo es muy diferente. Vamos a poner imágenes que tenemos ahí en pantalla. Son imágenes que Gracias. estamos viendo. Pues ahí está el cuarto, lo que es el cuarto oscuro. Bueno, antes de empezar la acción, ¿verdad? Obviamente. Ahí está el logotipo que pues prácticamente es una herencia. La que Sí, mandaste sí, una sí. herencia y una herencia que mandaste para, pues inclusive para la familia. Un negocio Sí, familiar. sí. Se hizo ya, bueno, por decirlo así, mi hijo era bebé. Ya después, cuando el señor se va del restaurante, de la pizzería, yo retomo el negocio como restaurante. Entonces ahí es donde se empieza a integrar la familia. Ok. Porque ahí ya era un restaurante, pero lo hicimos mexicano, ya no como italiano. Y en el primer piso seguía haciendo los Las eventos. reuniones y Las eventos. reuniones, Ok. sí. Entonces, bueno, mis hijos estaban ahí y mis hijos, pues bueno, el que era el bebé, pues ya estaba más grandecito y ya sabía que a cierta hora pues empezaba a subir a la Ok, gente. a ver, le preguntamos, Toño. Vente, Toño. Vente, Nunca se Toño, me escapó para de que ¿dónde va está Toño? No. Ya estaba arriba bailando y todo ese rollo. Hola, hola. Toño, Roma, ¿cómo estás? Oye, ¿y tú? Muy bien, gracias, compadrito. Qué gusto. ¿Cómo Hola. estás? Qué Te gusto. vienes a tomar, Qué gusto. Toño, ¿verdad? ¿A los cuántos años te diste cuenta que ya después del restaurante en el primer piso había cotorreo el fin de semana? Pues en realidad siempre lo supe. O ¿Ah, sea, sí? ya cuando estábamos ahí trabajando, bueno, que estaba el negocio del restaurante, yo ya sabía que había evento. Yo obviamente tenía prohibido el subir a cierta hora, ¿no? Y cuando en el día que sí podía subir, pues era un salón normal, ¿no? Entonces, pues siempre supe que existió. Y ya, bueno, ya cuando ya estoy más grande y que empiezo a descubrir mi sexualidad, es cuando me doy cuenta, pues, de qué trataba la cosa. Pero eso ya fue ya mucho más grande, como hasta los 17. Muchos piensan que porque mi mamá es la fundadora de los clubs swinger en la Ciudad de México, piensan que uno perdió la niñez, ¿no? Pero no es así, Claro, ¿no? claro, O sea, claro. yo No, viví, claro. yo viví mi niñez, mi inocencia normal. Fui descubriendo mi sexualidad como todos a los 12, 13, 14 años que ya empiezas en la pubertad. Y me di cuenta de lo que realmente ya trataba, pues ya hasta que ya estaba trabajando prácticamente. Y además ya ahí. al crecer las pláticas eran, pues ya eran más normales, digo, más liberales. Al Sí. tratarla también con tus hijos, ¿no? Sí, lo que él comenta de que él supo siempre que era como que yo tenía el club swinger y eso me di cuenta y que siempre lo platico de que fue una anécdota de que cuando llegué yo por él a la primaria salió diciendo, hola mami, dice, ¿verdad que tú tienes un club swinger? Pero yo más que nada lo ocultaba. No, es Club de la América. Sí, algo así Wow. le quería yo decir, pero Después dije, todos bueno. los maestros hacían ahí los Sí, viernes todos los sus maestros. juntas. Puro 10, el buen Toño, ¿verdad? Afortunadamente, el swinger todavía no había tanto conocimiento de que existía un estilo de vida así, que pues bueno, a lo mejor pasó desapercibido, pero yo en el momento sentía que me estaba consumiendo, ¿no? Porque dije, más que nada, no por mí, sino por él, porque bueno, dicen swinger, comparten pareja, pues igual y ahí, ¿no? También me acomodo, También. o no te juntes con el niño, porque pues qué tal que al rato quiere por acá, Sus papás son bien sus enfermos. Ajá, sí, sí, sí. O sea, muchas cosas que pueden, pues, pensar los papás. claro, y claro. que yo dije, bueno, realmente yo tampoco salía en entrevistas, tampoco dando la cara por lo mismo. O sea, me llamaban y todo, yo siempre me negaba por esa situación.